Señoras y señores, muy buenos días. En nombre de la Cámara de Dispositivos Médicos e Insumos para la Salud de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, reciban un cordial saludo de bienvenida al quinto Foro Internacional de Dispositivos Médicos. Este es el espacio que reúne a los agentes del sector con el fin de analizar los desafíos que propone el nuevo entorno del sistema de salud, en el que las tecnologías son determinantes para la paliación de la enfermedad y la generación de calidad de vida para los pacientes. Los 5 ejes temáticos que se tratarán en estos 2 días de foro serán: impacto en el sector de las políticas públicas, buenas prácticas éticas empresariales, encadenamientos de las tecnologías en el sector salud, flujo de recursos del sector salud y la innovación en las tecnologías médicas. Sin más preámbulos, iniciamos saludando e invitando al escenario al doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI. También invitamos acá al escenario a la doctora Andrea Castaño, presidenta de la Junta Directiva de la Cámara de Dispositivos Médicos. También nos acompañará acá la doctora Carmen Eugenia Dávila, viceministra de Protección Social, y la doctora Marisol Sánchez González, directora de la Cámara de Dispositivos Médicos de la ANDI. Muy buenos días y bienvenidos. Muy bien, invitamos a todo el auditorio a ponerse de pie para entonar las notas del himno nacional. Muchas gracias, pueden tomar asiento. Y para dar inicio al evento le damos la palabra a la doctora Andrea Cataño, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Dispositivos Médicos. Buenos días a todos. Bueno, quiero dar pues un saludo muy especial a todas las personas que están hoy con nosotros, Bruce, viceministra, Marisol, nuestros invitados internacionales.
y todos los asistentes que han hecho el esfuerzo en Bogotá y fuera de Bogotá y algunas personas que están fuera del país para acompañarnos hoy en este foro. Quiero antes de empezar enviarle un saludo al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, que siempre ha estado con nosotros durante estos 4 años de foro, pero que el día de hoy lamentablemente no nos puede acompañar. Para él, de verdad, un saludo bien especial, todos nuestros deseos de su recuperación y la verdad, desearle un muy buen nuevo inicio, ojalá una nueva temporada en su estado de salud para el año que viene. Desde la Cámara de Dispositivos e Insumos Médicos de Salud de la ANDI y en nombre de todas las compañías que allí nos agremiamos, queremos agradecer que se encuentren acá, no solo para trabajar y conversar de una agenda común que tenemos en dispositivos médicos, sino también para encontrarnos todos los actores del sector que al final somos los responsables de la gestión del sistema de salud en Colombia. Es bien importante esta reunión de actores donde se pueda trabajar efectivamente la gestión conjunta. Eso es lo que esperamos todos en Colombia y realmente el objetivo único es generar salud, generar calidad de salud hasta el nivel que lo podamos hacer en el sistema de salud en Colombia y presentar los resultados que se esperan, unos modelos de gestión estructurados con unas tecnologías innovadoras, pertinentes y que efectivamente aporten a que estos modelos sean exitosos en el país, que permitan que haya una sostenibilidad, que permita que sea viable. Entonces nos sentimos actores bien responsables con nuestra parte, con nuestro aporte y por eso nos encanta que nos reunamos todos acá, que aprovechemos estos 2 días de foro para encontrar en la agenda que hemos diseñado tal vez puntos de congruencia en los que debamos trabajar. Esta visión que tenemos todos de tener un sistema de salud sostenible, rentable, viable, pues claramente no es una visión colombiana, parece que nos suena perfecto para el caso colombiano, pero es una visión global. Es por esto que es absolutamente importante que trabajemos en los temas de armonización, en los temas de convergencia, en los temas de predictibilidad, en los temas de eficiencia, y no solo cuando hablamos de política pública o entorno regulatorio. También necesitamos esa convergencia, esa alineación con la región, con el mundo, en los temas de ética y cumplimiento. Es por eso que quiero agradecer la presencia de nuestros invitados internacionales, porque es absolutamente relevante para nosotros entender otros sistemas, entender otras regiones y seguramente entender cómo lo hacen, pero en algunos puntos específicos también contarles cómo lo hacemos acá y por qué somos exitosos en varias prácticas. Entonces, agradezco la presencia de esos invitados internacionales y estamos seguros pues, que van a complementar la agenda de una manera muy relevante. Quiero contarles la Cámara, ya hoy en día somos casi 60 empresas las que hacemos parte de ella, en una combinación entre compañías multinacionales, fabricantes locales y distribuidores. Esa combinación claramente enriquece mucho el grupo, el gremio en el que trabajamos, la Cámara de Dispositivos Médicos de la ANDI, y reunimos casi el 85% de lo que es el mercado de dispositivos médicos en el país. Eso es bastante relevante y lo que nos da es una gran responsabilidad. O sea, nosotros lo que tenemos en la Cámara de Dispositivos Médicos de la ANDI, que es el sector que en verdad representa, digamos, todo este grupo de compañías, es una responsabilidad de ser unos actores válidos, de ser un referente técnico relevante para las autoridades, para los reguladores. ¿Y por qué es tan importante hacer eso en dispositivos médicos? Creo que en cada reunión y en cada presentación de cualquiera de los que trabajan en dispositivos médicos, siempre resaltamos el tema de que es un sector diferente. Y la diferencia está en que nuestro componente activo de las tecnologías en salud son avances en temas de mecánica, electrónica, en temas de software, y eso hace que sea un sector absolutamente distinto y que se tenga que tener en cuenta estos temas a nivel de regulación, a nivel de política pública. Esa diferencia hace que sea un sector absolutamente diverso, con más de 14.000 productos o categorías de productos,
Y esa diversidad y las condiciones de estos mercados hacen que sean tecnologías que tienen otro tipo de innovaciones, son ciclos de vida mucho más cortos y pues una innovación permanente, que no son las grandes innovaciones y los blockbusters, pero sí son innovaciones que se pueden ver de una manera continuada. Por eso nosotros insistimos, creemos y valoramos muchísimo la innovación en el sector de dispositivos médicos. Y ese punto es bien importante. Ser ese tipo de tecnologías nos hace que tengamos siempre en mente 4 actividades claras, que creo que no van a cambiar de aquí en adelante y siempre han estado como los pilares estratégicos. Lo primero es que nosotros como compañías tenemos que dedicarnos y no insistentemente en estar hablando y conversando y explicando y analizando que somos un sector distinto. Eso es absolutamente relevante y es una de las actividades principales que tenemos como sector de dispositivos médicos. Lo segundo, pilar estratégico, tema de entrenamiento para los profesionales de salud. Nuestro entrenamiento realmente es una responsabilidad para el correcto uso de los dispositivos médicos y de las tecnologías. Asimismo, el acompañamiento permanente en cada lugar, en cada institución, en cada profesional que utilice dispositivos médicos. Claramente es una acción postventa mucho más intensa y que tenemos que hacer de una manera muy responsable. Y lo cuarto y lo más importante es demostrar constantemente que nosotros, como sector de dispositivos médicos e insumos, para los países generamos retorno económico. La mayoría de tecnología y de la innovación que aquí desarrollamos busca mejorar modelos de atención, mejorar procesos, optimizar tiempos, hacer monitoreo remoto para tener una mejor atención de pacientes, un mayor acceso a poblaciones que no están en las ciudades principales. Entonces, esas 4 actividades realmente se vuelven nuestros pilares estratégicos y que consideramos bien diferenciales de un sector. Cuando hablamos en Colombia de tecnologías en salud, pues hablamos de medicamentos, dispositivos y procedimientos. En este caso, esto es lo que caracteriza a nuestro sector de dispositivos y es bien importante nunca perderlo de vista. Por esa especialidad que tenemos y entendiendo quiénes somos hoy, en este marco de dispositivos médicos de la ANDI, yo quiero en nombre de todos los afiliados y en representación de ellos como presidente de la Junta, refrendar lo que siempre hemos dicho y nuestro compromiso con el sector, y lo quiero leer, y es soportar la gestión de los modelos de atención en salud en el país a través del desarrollo de tecnologías médicas que generen sostenibilidad y eficiencia para el sector en salud y mejoren las condiciones de salud de la población colombiana. Y es importante tener siempre claro que innovaciones, desarrollos están claramente enfocados en que tengamos un sistema de salud mucho más sostenible, mucho más viable y de largo plazo. Y es por eso, y lo último que quiero decir es, para estar alineados y tener acciones específicas, claras, medibles y una demostración que en verdad para nosotros es importante el tema de la innovación, que este año tenemos en la Cámara de Dispositivos Médicos de la ANDI y con el apoyo de la ANDI el primer premio de innovación en dispositivos médicos en el país. Estamos absolutamente orgullosos de esta iniciativa. Yo quiero pues personalmente agradecer a todas las instituciones, organizaciones, personas que estuvieron en este desarrollo. Es muy importante, esto es una muestra de que nosotros auténticamente estamos interesados en que se desarrolle la innovación, en que se evidencie aquellas personas que estén interesadas, que son emprendedores y que están interesadas en desarrollar dispositivos médicos que impacten la eficiencia en los modelos de atención, que de verdad solucione una problemática en el sector salud en Colombia y que nosotros a través de ese premio podamos apoyar que ese emprendimiento no se quede en una idea y en un desarrollo al 50%, sino que de verdad eso pueda ser una realidad, que se pueda producir, comercializar y que se pueda hacer uso de él en el sistema de salud, tal vez de pronto no solo en Colombia, sino fuera del país. Entonces, agradecer a todos los que tuvieron que ver con este premio y de nuevo, pues, darle la bienvenida a estos 2 días de foro. Es una agenda, pues, que nos invita realmente a pensar en nuevas posibilidades para el sector
y haciendo también uso de una lectura muy reciente del tiempo, creo que todos tuvimos acceso a ellas, y es ¿qué necesita el sistema de salud en Colombia? Y realmente había una palabra que era de una situación que eran los activos problemáticos, hablando de del sistema y de las finanzas del sector de salud. Lo pensaba yo, y es, ojalá nosotros nos convirtamos, nosotros como personas que trabajamos en el sistema, en el sector salud, activos problemáticos para el desarrollo del mismo. Yo pienso que nosotros nos tenemos que parar desde la solución, procurar y nunca desistir en que ese es un sistema de salud viable, construido a pulso, y donde nosotros tenemos que ser proactivos en nuestras ideas, en la toma de decisiones y en saber y reconocer que este es un sector de salud para todos. Entonces, bienvenidos a este foro y gracias por su asistencia. Doctora Cataño, muchísimas gracias. Y a continuación se dirige a ustedes el presidente de la ANDI, el doctor Bruce McMaster. Bien, buenos días a todos. Buenos días, señora viceministra Carmen Eugenia Dávila, que nos acompaña el día de hoy, que nos ha acompañado en una muy buena parte de nuestros eventos. Agradecemos su presencia. Ahorita usted va a tener una intervención también, en donde además, como hablábamos ahorita, seguramente le vamos a pedir que amplíe un poquitico, digamos, el alcance de la misma. Para nosotros va a ser muy interesante poder oír sus opiniones y poder oír las noticias nuevas sobre algunos temas que para nosotros son de la mayor importancia, como es el caso de lo que se ha venido pensando alrededor de, lo que ha venido sucediendo alrededor de Medimás, lo que ha venido sucediendo en el sector y cómo va a ser el cierre un poco financiero que está planteando el gobierno alrededor del cierre financiero del sistema en este año y lo que resta, digamos, del gobierno. Saludo también a Jaime Calderón, director del IETS, a Andrea Cataño, pues nuestra presidenta de Junta Directiva de la Cámara de Dispositivos Médicos, gracias Andrea, a Marisol Sánchez, la directora de la Cámara de Dispositivos, además quien es el alma, digamos, de este evento y el alma de lo que sucede en la ANDI en nuestra Cámara, a los miembros de la Junta Directiva, de la Cámara, por supuesto, a los afiliados, a los funcionarios de la ANDI, a los gerentes de las IPS, en fin, todos los que, como decía Andrea, nos encontramos reunidos hoy en día aquí, agentes muchos de distintos lugares o de distintos eslabones de la cadena, pero en donde vale la pena, y esa ha sido un poco, digamos, la intención nuestra durante todos estos años, la de poder dar, digamos, la discusión en términos de la sostenibilidad y del futuro del sector de la salud, de darla como un bloque y no estar, digamos, simplemente cada uno peleando por lo suyo y cada uno peleando por su pequeño nicho, sino trabajando un poco más, digamos, en términos de la viabilidad y la sostenibilidad de largo plazo de este sistema, que sin duda, en mi opinión, cumple con dos condiciones. Uno, como yo lo he dicho ya en varias ocasiones, es de lejos, digamos, la operación público-privada más grande que hay en el país, de lejos es el APP más grande que existe, pero también es uno de los retos más importantes que tiene nuestro país, no solamente desde el punto de vista, por supuesto, del servicio, de la calidad, de la cobertura, sino también de su relación con las finanzas públicas, de su relación con la sostenibilidad del sistema, de su relación inclusive con lo que eventualmente tengamos nosotros que dedicar como colombianos al sistema. Tengo una presentación que tiene dos partes. Tuve dudas de si hacer las dos partes, pero Marisol me insistió mucho en que lo hiciera porque la primera parte se refiere un poco como a la situación económica actual, sobre esa era la que tenía dudas, pero me dice Marisol que en todo caso lo hagamos porque vale la pena que la tengamos, y luego la segunda se refiere, por supuesto, un poco más directamente relacionada al sistema de salud y por supuesto al subsector, digamos, de dispositivos médicos, que es el que nos reúne el día de hoy y el día de mañana. Arrancando por el tema económico, hay que decir que este año terminó siendo un año pues, difícil desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista de desaceleración no hay la menor duda. La economía que venía y nos traía acostumbrados a todos a crecer a tasas que siempre estaban por encima del 3, el 4%. Los economistas inclusive dijeron que el crecimiento económico potencial de esta sociedad era de cerca del 4.5%. De repente nos vemos abocados a un crecimiento que, como seguramente todos
coincidirán conmigo, pues este año no va a terminar siendo más allá del 1.8%. Nosotros en la ANDI hemos venido diciendo que desde el principio del año que este año va a terminar siendo 1.6 a 1.8%. En eso tuvimos, desde el principio del año tuvimos opiniones distintas a las opiniones de algunas de las autoridades económicas que insistían en que probablemente el crecimiento iba a estar más alrededor del 2.5. Nosotros no veíamos las razones para creer en ello. Nos mantenemos entre el 1.6 y el 1.8%. Pero ya hoy en día nos encontramos con que la mayoría, inclusive de los analistas hasta internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, nos está hablando de un crecimiento de más o menos ese rango. Esto para una economía como la economía colombiana, o para una economía emergente, o para una economía que pretende crecer, es sin duda, digamos, un indicador pues bastante mediocre. Colombia no puede crecer a estas tasas. Colombia no se puede dar el lujo de crecer a estas tasas, que son las tasas a las cuales crecen las economías más maduras. Esa es la tasa a la cual eventualmente crece la Unión Europea en los años, digamos, de estabilización, o es la misma tasa a la cual crecen economías como la economía japonesa, que todos sabemos, digamos, cómo había sido su comportamiento, digamos, 20 años atrás. Adicionalmente, pues el país se ha visto también inmerso, digamos, en una gran cantidad de hechos que lo han de alguna forma catalogado, digamos, o que han catalogado nuestro ánimo dentro de lo que llamaríamos incertidumbre. Sin duda muchos de los colombianos, sin duda muchos de los empresarios están en este momento como viendo con gran atención, con cautela, con preocupación que pueda suceder. Quizá algunas de las inversiones no se han hecho, digamos, durante los últimos meses, porque la gente está mirando a ver qué sucede y qué sucede desde muchos puntos de vista. Y ahora vamos a ver un poco algunos de ellos, pero por supuesto desde el punto de vista macroeconómico no hay la menor duda, pero también desde el punto de vista político, en términos de que tenemos por delante, digamos, un proceso electoral, también desde el punto de vista inclusive de implementación de los acuerdos de paz, donde tenemos unas discusiones permanentes y eternas y complejas, digamos, alrededor de qué se incluye y qué no se incluye, donde uno además a veces se sorprende día a día cómo muchas cosas todavía están siendo negociadas y toca negociarlas casi que al mismo tiempo que se hacen las discusiones en el Congreso. Y también, por supuesto, desde el punto de vista internacional, donde algunas cosas pasan permanentemente en términos especialmente políticos, porque en lo económico, si bien ha habido desaceleración, algunas economías como la economía norteamericana ha venido presentando mejores indicadores. Entonces, si uno quisiera resumir, uno diría que tenemos como 4 o 5 grandes elementos que han venido copando, digamos, o que han venido afectando nuestra percepción de lo que sucede en la economía. Primero, el tema de la situación fiscal, no hay la menor duda. Colombia hoy en día tiene una situación mucho más apretada desde el punto de vista de finanzas públicas que la que teníamos en el pasado. Desde el punto de vista de incertidumbre, ya lo hablé ahorita, tenemos un ambiente que todo el mundo lo siente y esto ha hecho que inclusive, digamos, algunas decisiones de consumo que eventualmente se hacían en Colombia relativamente fácil, cambiar cosas, por ejemplo, de bienes durables o bienes semidurables, hoy en día no se hace tan fácilmente. Entonces eso afecta, por supuesto, la venta de vehículos, afecta también la venta de vivienda. Los crecimientos, también lo mencioné ahorita, han sido crecimientos bajos. Mantenemos, sin embargo, y esto hay que decirlo y uno sí tiene que, digamos, detenerse en reconocerlo, mantenemos el grado de inversión, lo que es muy importante, porque y yo solamente me voy a gastar un minuto en esto, el tener el grado de inversión realmente lo que termina significando es que Colombia como país, su industria, sus empresas, tienen finalmente acceso a los mercados financieros internacionales a tasas de interés relativamente razonables, a tasas de interés bajas. Y esto hace toda la diferencia del mundo, porque si tenemos un país donde tenemos una compleja situación fiscal, por supuesto queremos dedicar de esos recursos fiscales y de los recursos de las compañías lo mínimo posible a pagar intereses. Eso hace una diferencia grandísima, de manera que yo creo que hay que hacer un reconocimiento, digamos, a los economistas cuando se preocupan tanto por tratar de mantener el grado de inversión. Y en este orden de ideas, la razón por la cual mantenemos el grado de inversión es porque en todo caso, a pesar de que tenemos una economía con tamaños un poco o bastante menos significativos en términos de su crecimiento, lo cierto es que hemos sido capaces como sociedad de mantener ese equilibrio y eso es muy importante y eso uno no le da tanta importancia porque siente uno que ese es el problema del ministro de Hacienda y que es el problema del Banco de la República, pero lo cierto es que sí termina siendo el problema de todos. Eso va a definir, por ejemplo, temas como qué pasará en términos tributarios en el futuro, requerimos qué tan rápido o qué tan lento, digamos, una reforma tributaria para qué, cómo va a golpear la actividad económica.
De manera que yo hago una recomendación, y es que sí le pongamos atención a esas dos variables, porque sí nos afectan mucho más de lo que todos pensaríamos en nuestros negocios. Fíjense ustedes los datos de crecimiento. Si viéramos el crecimiento del último trimestre, tenemos un crecimiento de solamente el 1.27%. Como les decía yo, este es un crecimiento sin duda mediocre. Hay que decir que cuando uno distribuye este crecimiento y lo mira, digamos, en términos de sectores, se encuentra con que hay sectores que crecen significativamente menos que otros, incluso algunos decrecen fuertemente. Por ejemplo, el sector de la minería, la misma industria manufacturera decrece el 1.5% y la construcción decrece el 0.6%. De manera que si bien es cierto que hay cifras de 1.27 y uno esperaría que termináramos probablemente en algo como 1.6 a 1.8, como les decía ahorita, lo cierto es que hay sectores que sí están muy golpeados. Y uno esto lo tiene que decir, y yo lo digo no tanto para que ustedes se preocupen más, no tanto para que ustedes se angustien más, sino lo digo porque es muy importante nosotros ser muy sinceros en términos del análisis económico. Siempre hay que decir la verdad en economía, porque si uno no dice la verdad en economía, no es capaz de tomar los correctivos que se requieren, no es capaz de hacer, digamos, las decisiones que hay que hacer, digamos, en el corto plazo para poder corregir. Y en este orden de ideas, incluso nosotros hemos venido haciendo propuestas al gobierno nacional, algunas de ellas esperamos que se concreten durante el mes de noviembre, como mecanismos adicionales de reactivación de la economía. Y digo adicionales porque ustedes seguramente han visto la pelea que yo he venido dando permanentemente en términos de la tasa de interés de referencia del Banco de la República. Estos son los datos, digamos, de producción y ventas. Fíjense ustedes que en producción lo que tenemos es un crecimiento entre enero y agosto del 0.1% y en ventas solamente el 0.4%. El clima de negocios no está tan mal en el sentido de que tenemos que el 52% de las personas diciendo que el clima de negocios es favorable. Y esto hay que decirlo también porque no siempre nos encontramos con gran frecuencia también con un fenómeno, y es el de que cuando uno le pregunta a todo el mundo alrededor de cómo siente la economía o cómo siente el país, en realidad la opinión no es muy buena, pero cuando le pregunta individualmente a cada una de las compañías cómo le ha ido a usted y cuáles son sus perspectivas, uno sí se encuentra con que la opinión sí es diversa. Y hay compañías que les ha ido bien, y hay compañías que les va a ir mejor, y hay compañías que dicen es el mejor año, y hay compañías que dicen yo he disminuido mis ventas en el 7.7%. De manera que no es sorprendente que a pesar de ese ánimo, digamos, de incertidumbre, tengamos un 52% de las compañías que dicen, y de los empresarios que dicen que el clima es favorable. Y en términos de mejores expectativas, fíjense que solo el 35%. Lo que quizá vale la pena es comparar con el año 2016, donde hay una baja importante en las dos variables. Cuando uno le pregunta a la gente por qué, a qué se debe, digamos, eventualmente su falta, digamos, de optimismo, se encuentra con que primordialmente lo que siente en este momento, digamos, el empresariado es una caída en la demanda. Por encima de muchas otras cosas, por encima de los costos, por encima de las estrategias de comercialización eventualmente agresivas que se encuentren en el mercado, o incluso por encima de temas que han sido usualmente tan importantes para nosotros como es el tema de la incertidumbre tributaria. Y fíjense ustedes cómo el 36% de las personas y de los empresarios dicen que el gran problema que tenemos en este momento es falta de demanda. Eso coincide con lo observado, eso coincide con lo que hemos desde ahora mencionado. Sin embargo, hay otros indicadores de crecimiento que nosotros usualmente vemos, como son, por ejemplo, el comercio, y uno ve como, por ejemplo, las ventas han caído el 0.4%, las obras civiles han crecido el 5%, y fíjense ustedes que este es un tema que probablemente no es tan evidente porque hay alguna duda importante alrededor de, por ejemplo, el programa de 4G, y si el programa de 4G se lleva adelante o no, pero ha habido un crecimiento del 5%, la demanda de energía, que es uno de esos indicadores como incontrovertibles, pero que además nos permiten, digamos, en forma rápida, verdaderamente prever qué va a suceder en un mes, ha crecido el 0.8%, lo cual pues está bien. Y las licencias de construcción, que es lo que le dice a uno hacia dónde va ese sector de la economía, que es sin duda uno de los mayores motores, y lo ha sido por muchos años, han decrecido en el 3.4%. Fíjense ustedes el balance fiscal. Este balance nos importa, repito, aunque ninguno de nosotros es ministro de Hacienda, nos importa porque de este balance dependerá las decisiones que se tomen desde el punto de vista fiscal en el futuro. Y uno se encuentra con que efectivamente el sector público consolidado tiene un déficit en este momento del 2.5% y el gobierno nacional central tiene un déficit significativamente mayor, es decir, del 3.1%.
Entonces, de alguna forma, uno cuando se sienta con las autoridades nacionales, uno entiende por qué ellos tienen en este momento, digamos, unas angustias tan grandes, y ahí hay, por supuesto, 2 o 3 soluciones. La principal solución que uno quisiera ver implementada, y es donde yo creo que está la gran tarea por hacer, es en reducción del gasto. No hay la menor duda de que Colombia, hoy por hoy, gasta más dinero que el que tiene, primero, pero además gasta más dinero, digamos, porque estamos todavía montados, en algunos casos, en estándares parecidos a los estándares que Colombia tenía cuando estábamos viviendo la bonanza petrolera. Bonanza petrolera entendida como el momento en el cual Colombia era capaz de producir más de 1 millón de barriles de petróleo, pero también los vendía a cerca de $100 por barril. Hoy en día no producimos 1 millón, producimos un poco más de 800.000 barriles, pero no solamente eso, sino adicionalmente los vendemos ya no a $100, sino los veníamos vendiendo durante casi todo el año a 50, 51, ha venido subiendo durante estos últimos días. El año pasado y antepasado llegamos a venderlos a $34 por barril. De manera que el país se monta en ese nivel de gastos, casi que se lo ancla, es decir, de muy difícil reducción. Sin embargo, los ingresos realmente no bajan. No sube, perdón, y esto nos genera, digamos, ese estrés financiero que han visto allí. Este es un dato interesante, a pesar de que ha venido subiendo. Sin duda, esta tiene que ser una de las variables objetivo más importantes que tiene que tener una sociedad, y es la de contar con niveles de desempleo bajos. Colombia llegó a tener unos niveles de desempleo que se ubicaron en cerca del 15%, como ustedes ven, por allá en el año 2002. Hoy en día tenemos niveles de desempleo que no son los más bajos de nuestra historia, todavía son de un dígito, pero sin duda en esa variable tenemos que trabajar, entre otras cosas, porque cuando damos la discusión laboral, por ejemplo, con la mesa de concertación laboral o con el Ministerio del Trabajo, nosotros les hacemos caer en cuenta a ellos cómo realmente lo que tenemos que lograr son las mejores condiciones laborales para que haya cada vez más trabajo, para que haya cada vez más trabajo formal y no al revés. Y con esto lo que estoy diciendo es que en algunas ocasiones, medidas que aparentemente son populares y que aparentemente van a favorecer a la población, no lo hacen. Por ejemplo, lo que sucedió con el tema de las horas extras. Ustedes recordarán, la ampliación de la jornada continua, eso fue un gran error, y sobre todo un gran error para el momento en el cual está Colombia. Colombia necesita tener más flexibilidad laboral y no menos flexibilidad laboral. Colombia necesita tener más condiciones por las cuales hace sentido contratar gente, y hace sentido contratar gente en lo formal, y no menos razones para ello. De manera que cuando nosotros damos esta discusión, además es de difícil, les confieso, es de difícil debate, porque lo que terminan diciendo es, no, estos señores lo que pasa es que no quieren pagar las horas extras. No, no era eso. Nosotros lo que sabíamos y teníamos en nuestra mano era que si las horas extras se hubieran reducido hasta finalmente quedó 9 a 10, recuerden ustedes las nocturnas fue la que se amplió, pero si se hubiera reducido hasta las 8, teníamos un dato en donde se perdían 73.200 empleos. Y el neto de calcular cuánto es lo que ganan los trabajadores de más porque les pagamos más y cuáles son los empleos que se pierden porque efectivamente no es razonable en lo económico, daba que, y esto es muy importante resaltarlo, daba que los trabajadores al año recibían 800.000 millones de pesos menos que lo que recibieron en el año anterior. Entonces, medidas que aparentemente son populistas, que se vuelven razones de campaña, y se vuelven razones también de campaña de ministros que eventualmente están haciendo campaña, como sucedió en el caso del Ministerio del Trabajo anterior. Esas razones son razones que van en contra de los trabajadores. Esa discusión es una discusión que debemos poder darla abierta, tranquilamente, pero definitivamente en forma sincera. En lo macro, pues ya tenemos una inflación que está significativamente más controlada. Llegamos a tener una inflación de cerca del 9% en julio del año 2016. Fíjense ustedes en que estamos hoy en día. La verdad es que los últimos datos nos hacen pensar que estamos incluso por debajo del 4%. Es decir, la tasa de interés del Banco de la República, y fíjense solamente por un segundo, vean ustedes la diferencia de la segunda derivada de la gráfica, es decir, la velocidad a la cual decrece eventualmente cada una de las variables. La inflación cayó, digamos, abruptamente,
Y la tasa de interés se demoró muchísimo en caer, cayó con una pendiente significativamente menor. Esto lo que significó es que esa integral que se generó allí, esa área que se generó allí, fue una área en la cual le terminamos quitando capacidad adquisitiva a los hogares y le terminamos quitando capacidad adquisitiva, por supuesto, a las empresas que pudieron invertir menos. Este es uno de los grandes errores, creo yo, que ha cometido Colombia en los últimos años. Entre otras cosas, fíjense que la pendiente de subida también es significativamente menos empinada que la que teníamos, a la cual subió la inflación. Es una discusión que yo he venido dando con bastante frecuencia, pero a mí me parece que ahí tuvimos, digamos, un ejemplo grande. Por esa razón, hoy en día, ustedes oyen que nosotros nos atrevemos a decir que quizá esta tasa debería bajar por debajo del 5. La política monetaria debe servir no solamente para frenar en un momento la economía cuando uno cree que tiene síntomas de recalentamiento, sino que la política monetaria debería servir también como mecanismo anticíclico para inyectarle oxígeno a la economía cuando la economía tiene síntomas de recesión. Eso es lo que le hemos venido diciendo al banco. Ojalá el banco bajara medio punto rápido y le diera, digamos, ese oxígeno a la economía. También trabajamos el tema de tasa de usura, que es un poco la velocidad a la cual se transfiere la tasa en los términos de las tarjetas de crédito, como ustedes recordarán. Esta es una variable que llama mucho la atención y casi que me va introduciendo dentro del tema de salud, lo que ha venido sucediendo con el tema de cartera. Fíjense ustedes, la calidad de la cartera ha venido sin duda deteriorándose. Durante los últimos meses, desde julio justamente del año 2016, lo que hemos venido teniendo es un permanente deterioro de la cartera, lo cual hace pensar o hace hacerle un llamado de atención a los bancos para que definitivamente transfieran lo más rápido posible los beneficios de tasa a los hogares, para que los hogares además tengan con qué pagarle los créditos a los bancos. Es decir, realmente debería ser una decisión bastante más virtuosa y bastante menos controversial que lo que ha venido siendo en el pasado. Fíjense ustedes que en términos de comparaciones de América Latina, tenemos en este momento el peor indicador, que es la barra amarilla de la derecha, donde aparece Colombia, y fíjense ustedes el resto de países, lo que viene sucediendo en términos de su cartera. La tasa de cambio pues se mantiene a niveles parecidos a 3.000 pesos. Esto hay que decirlo, recuerden ustedes que la devaluación es la velocidad a la cual cambia la tasa de cambio, no es la tasa de cambio misma. Es decir, Colombia tuvo una gran devaluación de 1 de julio del año 2014 al 1 de enero del año 2016, perdón, del 1 de julio del 2014, al 1 de enero del 2016. Ahí hubo devaluación grande. Hoy en día tenemos una tasa más alta, sin duda, pero no hay devaluación. Colombia no tiene devaluación en este instante, de manera que ni siquiera desde el punto de vista de inflación debería haber preocupaciones especiales alrededor de esta variable en particular. Ahora, hablando de salud, esto de alguna forma lo presentamos, recordarán ustedes, lo presentamos en el foro en Cartagena, algunos de ustedes seguramente la mayoría tuvieron la oportunidad de estar allá, también lo presentamos en el libro que produjo la ANDI, en donde nos tomamos, digamos, el trabajo de pedirle a un consultor externo, a eConcept, que nos ayudara haciendo un trabajo detallado, en donde lo que buscábamos nosotros es poder identificar cuál es el estado actual del sector de la salud, cuál es la estructura verdaderamente del sector hoy en día, qué le puede uno criticar a la estructura actual, qué le puede mejorar y cuáles son las decisiones que hay que tomar. Entonces veamos algunas de las variables que aparecen aquí. Hay ciertas cosas que por supuesto mejoran muchísimo y uno tiene que hacer ese reconocimiento. Por ejemplo, el tema de la cobertura, ustedes ven cómo en el año 2015 se logran niveles muy cercanos al 100% en términos de cobertura. Pero pues, por supuesto hay que hacerse la pregunta, bueno, ¿cómo se logra eso? ¿Quién lo paga? ¿Cómo lo pagamos? ¿Esta sociedad está en capacidad de hacerlo o no está en capacidad de hacerlo? Y son de esos derechos que van por delante de las capacidades de las sociedades. Nosotros no vamos a discutir ya esa decisión de la Corte Constitucional, nosotros no vamos a discutir eso, lo que tenemos que en este momento plantearnos es la pregunta de cómo vamos a hacer, qué va a hacer Colombia para que esta sea una situación sostenible en el largo plazo. Inclusive le preguntamos en su momento a eConcept qué debería suceder en términos de muchas cosas, pero por ejemplo qué debería suceder en términos de qué podría esperar uno, por ejemplo, del sistema de aquí al año 2030. Fíjense ustedes que una de las cosas más interesantes, pero también de las más preocupantes, es cómo desde el año 2000, y estoy hablando de la gráfica de allí, la de abajo a la izquierda, cómo el sistema del régimen, perdón, en el año 2000 el régimen subsidiado representaba el 22% del sistema. Hoy en día estamos hablando, hoy en día, 2015, estamos hablando de cerca del 45% del sistema. Es decir,
Y por favor, unan esta conversación o esta parte de la conversación con el momento en el cual yo les hablaba a ustedes de la flexibilidad laboral y de la formalidad laboral. Porque las dos cosas van íntimamente unidas. Luego, adicionalmente, cuando uno ve, por ejemplo, qué ha venido sucediendo, es evidente, y esto lo hablábamos con la viceministra ahora, es evidente que en todo caso nosotros tenemos en este momento, digamos, unos niveles de satisfacción pues que han venido mejorando afortunadamente de parte, digamos, de los usuarios, de parte de los pacientes y de la ciudadanía, pero evidentemente, digamos, entendidas esos dos puntos de las esquinas, evidentemente la pregunta al final del día es cómo vamos a hacer para mantener el sistema y para hacerlo sostenible en el largo plazo. Fíjense ustedes cuando se hace la encuesta, digamos, que es una encuesta del BID, se le pregunta a los ciudadanos si ha tenido algún problema de acceso a los servicios de salud durante los últimos 2 meses. En Colombia tenemos uno de los niveles más altos y tenemos el 39% de los colombianos diciendo que sí han tenido un problema, muy por encima de otros países. Ahora, me podrán decir ustedes que algunos de estos países pues, son significativamente más desarrollados que nosotros, es cierto, pero también es cierto que está demostrado que el desarrollo no obligatoriamente conduce a que tengamos un mejor sistema de salud. Y no es sino mirar un poco hacia los Estados Unidos y ver todas las discusiones que tenemos alrededor del sistema de salud hoy en día allá. Cuando le preguntamos si tiene usted confianza en que recibirá un tratamiento más efectivo, fíjense ustedes que el 56% de los colombianos dicen que sí, mientras que, por ejemplo, en el Reino Unido estamos hablando de cerca del 92% de la población. Desde el punto de vista del gasto, el gasto en salud aumentó al 5.1% del PIB en los últimos años, pero sigue siendo bajo respecto a otros países. Pero esto también nos habla, digamos, del tamaño del desafío. 5.1%, digamos, realmente nos está hablando de un porcentaje muy, muy alto de lo que sucede en nuestro país y de cómo se mueven nuestras finanzas y de cómo se mueve nuestra actividad económica y de los retos que eventualmente tiene que asumir no solamente el país como un todo, sino el Estado mismo. Por esto traemos la gráfica azulita, la que aparece a mano derecha abajo, en donde se muestra cómo el gasto per cápita del gobierno en salud es uno de los más bajos, digamos, cuando uno lo compara con el resto de países. En Dinamarca tenemos un gasto per cápita de cerca de $4.000, en Colombia tenemos un gasto per cápita de cerca de $723. Entonces, ahí al final la discusión termina ya un poquito decantándose un poco más y es cuál es el tipo de salud, la cobertura que queremos ofrecer, cuál es la calidad que queremos ofrecer y quién la debe pagar. Y esto lo digo por lo siguiente. Ha venido haciendo carrera en Colombia durante los últimos años que el Estado pues no puede pagar cosas. Voy a hablar del sector de infraestructura, que la carretera no es viable, que los peajes no dan, que los tráficos no dan. Me acuerdo mucho siempre de una conversación que tuvimos en un foro de infraestructura hace unos 4 o 5 años en Cartagena, donde vino Felipe González, el expresidente de España, en donde dijo, cuando a mí me dijeron que por qué yo había hecho el primer tren de alta velocidad a Sevilla, yo solamente tuve 2 respuestas. La primera respuesta, porque yo soy sevillano. Entonces dice él mismo, muy mala. Pero la segunda respuesta es porque yo creo que muchas veces el gasto público debe ir por encima de los análisis, digamos, fríos de su rentabilidad. Hay cosas que el Estado debe seguir haciendo y que generan desarrollo. Hay cosas que el Estado debe seguir haciendo que generan beneficios y que generan bienestar para la población. Entonces él decía, yo en ese caso dije, voy a hacer ese tren de alta velocidad y ustedes pueden ver lo que hoy significa Andalucía desde el punto de vista de ingresos para toda España, no solamente para Andalucía. Pasa un poco, digamos, en Colombia lo mismo, con una gran cantidad de discusiones. Hay cosas que todavía el Estado debe seguir haciendo. A mí me pregunta por el Metro de Bogotá, yo digo, el Metro de Bogotá por supuesto tiene que tener aportes de la Nación y por supuesto debe tener también eventualmente subsidios en su operación, porque el Estado tiene un sentido y el Estado tiene el sentido de garantizar las cosas que el mercado por sí solo no es capaz de ofrecer. Y si ya nos pusimos el estándar de cobertura y de calidad, digamos, como objetivo también constitucional, entonces nosotros tenemos que definir cómo lo vamos a hacer. Fíjense ustedes que el gasto del gobierno de salud como porcentaje del PIB es del 5.1% como estábamos diciendo ahorita, pero por supuesto está significativamente por debajo también de los otros países que aparecen más a su izquierda en la gráfica que ustedes tienen enfrente. Ahora, cuando hicimos
Cuando hicimos los análisis, digamos, y el trabajo que se hizo también con eConcept, tratamos de identificar dónde residían las principales discusiones alrededor de por qué tenemos un sistema que todavía hoy en día tiene un desequilibrio proyectado actual, pero un desequilibrio proyectado tan grande. Sin duda, aparece la discusión, que hay que también decirla sin ningún temor, y es la discusión derivada de la interpretación del derecho a la salud. Es decir, ustedes bien saben, una muy buena parte de lo que sucede en la salud pasa por los jueces y pasa por las cortes. Pasa por los jueces y por las cortes, quienes básicamente hoy en día pues han sentido que tienen una función interpretativa muy fuerte alrededor de lo que ellos creen que eventualmente está escrito versus lo que cree la nación, lo que cree el Estado, perdón, que está escrito allí, o lo que creemos los privados y los ciudadanos. De manera que ahí tenemos una fuente importante de desequilibrio, también de incertidumbre, en el sentido de que sobre eso tenemos que tener un acuerdo y tenemos que tener un acuerdo importante. Nosotros hemos venido haciendo un llamado a las Cortes diciéndole, señores, por favor, sí, entendemos, nosotros quisiéramos tener muchas más cosas de las que tenemos hoy en día, pero entendamos también realmente cuáles son las realidades de nuestro Estado, cuáles son las realidades de nuestra sociedad y qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Luego también, lo mencionaba yo en la gráfica, en dos gráficas anteriores, el aumento de afiliación en el régimen subsidiado genera una presión evidentemente importantísima sobre el Estado, que ha sido estimada en cerca de 7.5 billones de pesos. Luego también se presenta un aumento, por supuesto, dado ese incremento en cobertura de la demanda de servicios de salud, donde aumentó el 91% entre el año 2000 y el año 2014, y lo que ha venido conduciendo a que haya un incremento, por supuesto, también en el déficit de las EPS, que ha sido estimado en 1.3%, donde tenemos 4.1 billones de pesos que son deuda de largo plazo con clínicas y hospitales, y tenemos 38 billones de pesos destinados a salud dentro del presupuesto general de la Nación del año 2016. Es decir, yo dije dos slides atrás, no, si era dos slides atrás, perdón. Y luego pues está la discusión de los recobros, en donde tenemos un incremento que ustedes han visto que ha pasado desde el año 2005 al año 2015 del 0.2%, de 0.2 billones a 2.5 billones de pesos. Desde el punto de vista de dispositivos médicos, pues este es un sector que es vital, por supuesto, es un sector fundamental para el funcionamiento de todo el sistema de salud, y es así como hoy en día el sector, digamos, representa alrededor del 0.3% del mercado mundial. En Colombia, el 85% de los suministros se realizan con productos importados y representa el 5.7% del mercado del gasto en salud. Cuando uno hace un análisis, digamos, por subsectores, se encuentra con que está dividido de esta forma como ustedes la van aquí. Consumibles 22%, órtesis y prótesis 17.6%, imágenes diagnósticas 15%, ayudas al paciente 11.2%, productos dentales 5.4% y otros productos 27.4%. Si ustedes le terminan preguntando a la Cámara, nos terminan preguntando a nosotros, si ustedes hablan con agentes del sector, y este es un mensaje muy fuerte, digamos, en todo caso para el Gobierno Nacional, es evidente que nosotros hemos tenido esta discusión, y esta es una discusión que hemos tenido por varios años, por 2, 3, 4 años, pero sigue siendo, sin duda, uno de los principales problemas, que inclusive yo diría no nos permite pensar en las cosas grandes. Hemos estado concentrados, y por favor, corríjanme ustedes, hemos estado concentrados casi que exclusivamente en dos temas. El tema de la cartera y el tema de la adopción de nuevas tecnologías y la entrada de nuevos productos al mercado. Esos son como los temas grandes para nosotros, es decir, cómo logramos nosotros vender y que nos paguen a tiempo, que efectivamente nosotros recibamos a cambio los servicios que prestamos. Y también, por supuesto, el tema de los accesos de nuevos productos. Fíjense ustedes que cuando uno ve el total de la cartera, de por lo menos lo que están representados en las cámaras de salud en la Cámara de Salud de la ANDI, y aquí tenemos, digamos, el detalle de cada uno de los años, uno se encuentra con que de la cartera total, dispositivos médicos representa el 19%, cerca del 20%, y de la cartera vencida total, dispositivos médicos representa el 21%. Ustedes pueden ver la barra azul que aparece allí, es una barra, digamos, inusualmente alta, son muy pocos sectores
digamos, los que efectivamente en el mundo cuentan con carteras vencidas, digamos, tan altas. Son muy pocos sectores los que cuentan con una presión, un estrés sobre su caja tan fuerte. Casi que uno indefectiblemente habla con cualquier agente en este momento del sector de la salud y lo que tiene es un problema de caja importantísimo. Por supuesto, también el gobierno nacional en sentido de que tiene una presión muy fuerte, pero no hay la menor duda de que gran parte de esa presión se ha trasladado al sector privado. Y que para muchos, pues esta situación tiene unos límites. Uno hasta un cierto momento lo aguanta, uno a veces cuenta, digamos, con apoyo del sector privado, del sector financiero, con apoyo de sus accionistas, cuenta con un apalancamiento especial que funciona, pero sin duda esta situación no es sostenible en el largo plazo. O si no, lo que uno termina teniendo también son unos costos financieros extraordinarios comparándolo con cualquier otro sector. Y fíjense ustedes que cuando hablamos, me equivoqué, si uno habla de participación en términos de agentes, pero también si habla, digamos, en términos de edades, uno se encuentra con que el 60% está en cabeza de las IPS, el 28% está en cabeza de otros y el 12% está en cabezas de EPS. Pero fíjense ustedes lo que sucede en términos de las edades. La cartera corriente en este momento es el 45%, el 49%, en el caso de las EPS es el 20% y tenemos definitivamente una cartera vencida con una cantidad de edades que son los colorcitos que aparecen en los bloques de arriba que son graves. Los retos que tenemos para el sector en este momento, sin duda nosotros, y por eso fue que hicimos el estudio, que es un estudio que por cierto, nosotros estamos en mora de hacer, digamos, un lanzamiento del mismo junto con el Ministerio, Vice, y con el Ministro. No lo hemos hecho en realidad por la agenda del Ministro, digamos, y su tratamiento y el cuidado que hay que tener con su salud, pero sí esperamos que apenas haya oportunidad podamos hacer el lanzamiento de ese estudio y nos aboquemos, digamos, y usted bien lo decía ahorita, al gobierno de alguna forma ya le faltan pocos meses, yo no sé cuántos meses exactamente, pero 8 o 9 meses será lo que le falta a este gobierno, pero sí valdría muchísimo la pena que nosotros dejáramos las bases sentadas para una discusión de largo plazo en términos de la sostenibilidad del sistema. Hay una necesidad de recursos a futuro que tenemos que definir, que tenemos que identificar y que de alguna forma pues sin duda diagnosticar, pero también, digamos, diseñar una estrategia de largo plazo. Luego, pues, por supuesto, hemos tenido, digamos, una cantidad de reglas que han venido cambiando, algunas derivadas de la regulación, otras derivadas de la situación financiera de algunos agentes del sector. El sector se ha visto permanentemente lleno de cosas que cambian y de situaciones que cambian. Caso Café Salud, Medimás y demás, está por demás mencionarlo. Por supuesto, también tenemos que trabajar en la disminución de riesgo sistémico y nosotros estamos, por supuesto, más que interesados en que este hecho se dé. En el fortalecimiento probablemente de inspección, vigilancia y control a todos los agentes del sector para que podamos garantizar la prestación del sector y el reconocimiento de deudas. Volvemos al tema de la cartera, volvemos al tema de la… y además, que por cierto ha llenado, ha copado nuestra agenda de conversación durante los últimos años, quizá en forma excesiva para lo que uno quisiera cuando uno da la discusión del sector de la salud. Y desde el punto de vista de dispositivos médicos específicamente, pues evidentemente nosotros pues, queremos, digamos, contar con una política pública de largo plazo que nos permita identificar también cuáles son las características que queremos tener para el sector. Queremos tener también precisión alrededor de los criterios de exclusión de tecnologías en salud con el fin de optimizar los recursos y los recursos de todo el mundo, no solamente en términos de investigación, sino en términos de qué trae uno y cómo lo trae, de cómo capacita a la gente, lo mencionaba de alguna forma la presidenta de la Cámara hace un segundo, de la Junta de la Cámara hace un segundo. La capacitación es muy importante, pero eso al final requiere de tiempo. La gerencia de ADRES, usted va a hablar ahorita de ADRES, para nosotros es muy importante, digamos, que lo que suceda allí en términos de idoneidad para este grupo va a ser importantísimo. ADRES va a jugar un papel fundamental en términos de su manejo de la caja del sistema y de manejo unificado de la caja, de manera que lo que suceda allí para nosotros va a ser nosotros pedimos ahí la máxima, digamos, el máximo cuidado y el máximo celo en términos de la selección de las personas.
Lo que mencionábamos ahorita, el acceso a tecnologías médicas y pertinencia en su uso, implementación de buenas prácticas de regulación, los estándares éticos internacionales consolidados, integración de servicios de salud y proveedores de dispositivos y la promoción de la innovación tecnológica. Y sobre esto, ya para terminar, quisiera decir 2 o 3 cosas, porque hay cosas que sí han pasado y hay cosas que se han logrado hacer durante el último año que vale la pena resaltar sin duda alguna. Por una parte, la automatización del trámite del registro sanitario. Es muy importante lo que sucede allí, es muy importante lo que se logró, digamos, con los decretos 581 y 582. Sin embargo, hemos hecho como un llamado de atención alrededor de que en cada uno de los registros se incluyen al menos 8 partidas distintas y que si una de las partidas tiene problema, entonces terminamos generándole problemas a las otras 7. Hay que buscar el mecanismo por el cual unas cosas no obstaculicen las otras. ¿Dice? Hay un trabajo en donde nosotros sí permitimos nos permitimos hacer la sugerencia de que se mire la forma de aislar, de que si en un momento dado se presenta un problema, digamos, en un renglón en particular, de un ítem en particular, esto no afecte, digamos, el resto de las partidas que están incluidas en los registros. La Cámara hace parte también de la Secretaría Técnica de la Coalición Interamericana sobre prácticas éticas. Para nosotros es muy, muy importante hacerlo. Firmamos este año, en el mes de febrero, la coalición junto con 12 países que van desde Canadá hasta el Brasil y algunos principios que se denominaron como los principios de Bogotá. Mencionó la presidenta del Premio Nacional de Innovación de Dispositivos Médicos. Para nosotros es importante, uno de los retos más importantes que ha tenido la ANDI, no solamente en este sector, sino en el resto de sectores, es cómo hacemos nosotros para incentivar la innovación, cómo hacemos para lograr que efectivamente la innovación llega al sector. Entendemos que ese 80% proviene de productos que son importados o productos que son traídos al país. Sin embargo, fíjense usted que este premio, que además se entregará mañana, que se abrió hace un par de meses, incluye además la decisión de varias compañías, digamos, de los afiliados a la Cámara, de que una vez se identifique cuáles son los ganadores serán llevados a su matriz, a su casa matriz, para que le presenten al proyecto, a los grupos de innovación de cada una de esas empresas. Y en ese orden de ideas vale la pena, digamos, destacar la participación de Boston Scientific, de Baxter, Becton Dickinson y Johnson & Johnson, quienes decidieron, digamos, hacer eso para tratar de tener innovaciones que salen de Colombia y llevarlas a los grupos globales de innovación. Y bueno, y la otra es, digamos, la participación nuestra muy activa en la mesa de negociación de dispositivos médicos de la Alianza del Pacífico. Recomendaciones, y esto inclusive nosotros aquí hemos venido trabajando. Primero está, digamos, yo diría que podamos trabajar conjuntamente alrededor del estudio que mandamos a hacer y que compartimos plenamente, que discutimos con las 4 cámaras, en donde podamos identificar fuentes de financiación y acciones de eficiencia adicionales. Esta es una invitación al ministro, transmítale por favor esto al ministro, a su mejor conveniencia lo haremos, digamos, con él. Nosotros sí creemos que debe haber una reasignación del gasto de la nación donde logremos que esos 720 y tantos dólares que aparecen por allí nos permitan aumentarse y nos permitan realmente contribuir a la sostenibilidad del sistema. Creemos que vale la pena revisar los porcentajes de participación de salud y educación en el sistema general de participación, en el SGP. Eso eventualmente hay que hacerlo. Profundizar el mercado de la medicina prepagada, el diálogo del cual hablamos ahora con el sector judicial, promover la gestión del riesgo individual y poblacional y, por supuesto, y eso lo hemos venido diciendo en todos nuestros foros, que podamos fortalecer las políticas de prevención en donde creemos que puede haber unos ahorros importantes. Inclusive nos hemos jugado, digamos, la idea de poder sugerir que haya algunos mecanismos especiales de cartera, o de manejo de la cartera y de apoyo financiero que puedan ser implementados, como por ejemplo la creación de un fondo de contingencias que pudiera ser alimentado, por ejemplo, con algunas de las multas que recibe el Estado de algunos sitios, como por ejemplo el Ministerio del Trabajo, el DIAN, de Contraloría, etcétera, y que podamos, con el cual podamos pagar las deudas de Caprecom, Saludcop y Cafesalud. También hemos venido jugando con la idea y queremos que ustedes la piensen y la consideren y estamos dispuestos a acompañarlos en el análisis de la misma, de la creación de un fondo de garantías en donde con un porcentaje de los recursos que provienen de la UPC se pueda garantizar el giro a prestadores y a proveedores en el caso de carteras superiores o carteras muy viejas que eventualmente pongan en duda la operación de alguna compañía. Que proponemos que haya una creación de un observatorio de cartera. Parecería
Sí, parecería curioso, digamos, que que esta discusión se diera aquí y no en una superintendencia financiera, pero es que resulta que el problema de este sector terminó siendo un problema fuertemente financiero. De repente vale la pena hacerlo para ver qué está sucediendo con la cartera. Hemos pensado inclusive en la posibilidad de que se puedan hacer algunos cruces de impuestos con cartera del sector de la salud. Pues sabemos que, usted recordará que nosotros que en la reforma tributaria del año pasado habíamos propuesto que una parte del GMF, es decir, del 4 por mil, se dedicara, una parte que ojalá fuera el 100%, pero por lo menos dijimos la mitad se dedicara a fortalecer el tema de la salud. Yo sigo creyendo que eso es algo que deberíamos hacer. El GMF fue creado para evitar problemas sistémicos en un momento dado del sistema financiero. Pues bueno, yo diría el principal problema financiero que tiene el Estado en este momento por delante sin resolver es justamente el del sector de la salud. De repente ese impuesto lo deberíamos dedicar a eso. Yo entiendo que eso le quite flexibilidad al Ministerio de Hacienda en el manejo de los recursos, pero yo diría que es al mismo tiempo su principal virtud. Dado que le quita flexibilidad al Ministerio de Hacienda, nos garantiza que efectivamente tenemos la financiación para el sector. Muchas cosas les dije, muchas cosas, espero que no me excedí un poco en tiempo, sí, muchas cosas les dije, pero la verdad es que quise compartir con ustedes todas estas reflexiones y además invitarlos para que estos 2 días sean lo más productivos posibles y que de alguna forma nos permitan, digamos, plantear verdaderamente la senda por la cual nosotros podamos garantizar la sostenibilidad de ese sistema que sin duda para nosotros es uno de los mayores desafíos que tiene nuestro país. Muchas gracias. Doctor McMaster, a usted muchísimas gracias por su presentación y de esta manera queda oficialmente instalado el 5º Foro Internacional de Dispositivos Médicos. Muchísimas gracias también a ustedes por acompañarnos y les pido que tomen asiento en el auditorio. A todos les reitero la invitación de participar en las redes sociales a través de la etiqueta #Dispositivos Médicos ANDI. Y de esta manera vamos a dar inicio a nuestra agenda académica con el módulo número 1, Política Pública de Dispositivos Médicos,